Estamos grabando. No había prendido la cámara. Y lo que me falta verificar es que me funciona bien la tablet. Pero parece que sí. Láser para escribir, para borrar. Genial. Bien. Buenas tardes nuevamente. La clase de hoy en realidad deberíamos haber empezado con otros temas, pero por tema de logística, lejos se nos va a sumar a las 6. Así que empiezo yo con el tema este que idealmente vendría mejor ponerlo después. No sé si mejor. El modelo HCS que vamos a usar ahora es el modelo que vamos a usar para modelar la mayoría de las estructuras, pero más que nada es muy importante para modelar interacción terreno-estructura. El modelo HSS es una mejora al modelo HCM, al modelo que vimos la vez pasada, y es una mejora en todos sentidos. O sea, todo lo que hacía bien HCM lo hace bien HSS y hace bien también otras cosas. Así que como es una mejora, el modelo HCM no debería ser utilizado en absoluto, o sea, no habría ninguna razón para usar HCM antes que HCS, no se me ocurre ninguna. Pero para muchos problemas tal vez no es tan importante. Para lo que estamos viendo de resistencia de una base, capacidad de carga de una fundación, ambos modelos van a hacer cosas similares. Difieren en el tema de rigideces, como vamos a ver más adelante, y el captar mejor el tema de rigideces es muy importante cuando hacemos problemas de interacción terreno-estructura. Todos esos tipos de problemas de interacción son justamente interacciones entre materiales, y la interacción entre materiales es un juego de rigideces. El material más rígido toma más solicitaciones, entonces captar bien la rigidez del terreno y captar bien la rigidez de la estructura nos va a permitir mejor calcular tensiones de formaciones, solicitaciones estructurales, etc. Entonces, siempre que piensen en ese tipo de estructuras, excavaciones, estructuras de contención, cualquier cosa que vincula distintos materiales, es muy importante calcular la rigidez de los distintos materiales. Entonces, el modelo HSS es crucial para los ejemplos que vamos a ver en las presentaciones que siguen, que justamente es anclajes, excavaciones, pilotes y estructuras de contención, que van a ser las siguientes presentaciones que vienen de acá en adelante. Antes de hablar de HSS, vamos a recordar qué es el suelo y después qué es HSS. El suelo, o sea, lo que estamos viendo acá en realidad no es un suelo real, lo que estamos viendo es lo que hace HSS, pero los suelos tienden a tener un rango elástico, entre comillas. Los suelos friccionales sin cohesión no tienen realmente rango elástico, si es puramente friccional, pero tienen un rango que es prácticamente un rango elástico, que es este rango inicial. Y captar este rango es muy importante siempre que querramos hacer propagación de ondas, o sea, y justamente para calibrar esta rigidez usamos muchas veces geofísica, pero es muy importante para todo lo que sea propagación de ondas, muy importante para lo que son fundación de máquinas, porque tiene vibraciones, y es muy importante en los ejemplos, en el resto de los ejemplos, en la zona lejana, donde hay problemas, lo que dice ahí bordes de la malla, en las zonas donde tenemos bajas rigideces y bajas tensiones, porque justamente esa es la zona de nuestra malla que va a tener este rango elástico, que tiene una rigidez considerablemente más alta que esta. Ese rango elástico se da muchas veces en los suelos por pequeñas micro soldaduras que se generan. O sea, si ustedes construyen algo y dejan eso un tiempo, se empiezan a pegar, dicho mal y pronto, las partículas de suelo que nos dan una muy gran rigidez a muy bajas deformaciones, hasta que empieza a tener comportamiento elastoplástico
que llamamos zona de endurecimiento, que es la zona que nos interesa en la mayoría de nuestros problemas, porque es la región, o sea, la región del suelo que nos importa en general es esta, que es la zona donde el material está endureciendo, donde tenemos comportamiento elastoplástico. Esto es lo que hace un suelo. Lo que hacía ahora HSM era una hipérbola que no tenía rango elástico, o sea, nosotros cuando empezamos a cargar, a medida que íbamos cargando, del minuto cero teníamos un comportamiento elastoplástico. Teníamos deformaciones elásticas y deformaciones plásticas ocurriendo al mismo tiempo, hasta que llegaba a un valor máximo y a partir de eso se movía en esta superficie de fluencias generando únicamente deformaciones plásticas, porque dejaba de endurecer. El rango elástico lo tenía únicamente en descarga. Si nosotros hacíamos una descarga, en descarga era una recta que sí era un rango elástico y si descargábamos y cargábamos y descargábamos y cargábamos, se mantenía en ese rango hasta que volvía a tocar la superficie de fluencia. Esto es lo que hace HSM. Entonces, no tiene rango elástico inicial. La elasticidad es solo en descarga y recarga en ese sector. Por otro lado, HSM tenía este CAP, que esta rigidez edométrica, o sea, es una superficie de fluencia distinta en trayectorias de compresión, caracterizado por este CAP, que nos da una rigidez edométrica que nos permite plastificar en compresión, que nos permite calcular correctamente esa trayectoria de compresión con nuestro K0NC y todo lo que hablamos de lo bueno que tenía HSM. Ambas superficies de fluencia endurecen y van moviéndose y creciendo. El CAP, la superficie de fluencia edométrica, no tiene límite, endurece por siempre y va endureciendo y moviendo nuestra presión de preconsolidación cada vez más lejos, que si queremos inicializar es lo que se inicializa con el OCR o el POP, y si no se va moviendo hasta cualquier lugar, y la superficie de fluencia de corte iba endureciendo hasta un valor máximo que nos da la superficie de falla de Morgulov. No es de falla, pero es la palabra que utilizamos. Esto hace HSM, pero el problema que tenía HSM es que esa hipérbola de Duncan y Chang, cuando veíamos cómo cambia la rigidez secante, era una recta. O sea, por cómo funciona Duncan y Chang, es una recta, y cómo HSM utiliza la misma ecuación, tiene que ser una recta. Esa recta puede ser la recta que mejor quieran ustedes, o sea, puede ser la recta que está elegida, o podría haber sido una recta así. Calibran la mejor recta posible. El problema es que ustedes cuando calibran esta recta tienen que ver qué zona es la que quieren calibrar correctamente. La que dibujé yo aproxima el suelo en este sector, pero acá está sobreestimando rigidez. La que están viendo en pantalla acá es la que estima correctamente la rigidez en lo que nosotros consideramos que es importante para nuestro problema, pero al hacer esto está subestimando la rigidez inicial que tiene el suelo, porque tiene como máximo este valor. Esto es lo que hace HSM y eso era uno de los problemas principales de lo que era HSM. Tengo WhatsApp que me está chillando en el oído. Déjenme un segundo que lo cierro. Ahí está. Y ahora volvemos. Entonces, esto es lo que hacía HSM y esto es uno de los problemas de HSM. Que esto no es un problema para calcular solicitaciones finales, o sea, lo que es colapso. Pero el problema es que al calcular mal las rigideces fuera de la zona, o sea, calcular mal las rigideces en la zona elástica de bajas deformaciones, termina sobre prediciendo asentamientos. O sea, la mayoría de nuestra malla va a estar trabajando va a estar trabajando en esta zona, la mayoría de nuestra malla, y en toda esta zona de la malla le vamos a estar poniendo, en este caso, una rigidez
que es el 40% de la rigidez real. Entonces esto termina sobreestimando asentamientos porque la deformación lejana afecta obviamente el asentamiento máximo que llega a la estructura. Para arreglar esto hicieron el modelo HS Small. El nombre completo es Hardening Soil Model with Small Strain, with Stiffness in Small Strain, no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo que está diciendo es el HSM con alta rigidez a bajas deformaciones. Por eso es el HS Small. Es este mismo modelo, pero en esta zona de bajas deformaciones usa otra formulación. En el resto usa básicamente lo mismo, pero agrega una hipérbola distinta en la zona de bajas tensiones y bajas deformaciones, de pequeñas deformaciones. Por eso el nombre del HS Small. Es el nombre más común. HS Small es como deberíamos hablar del HSS. Nosotros solemos llamarlo HSS para abreviarlo aún más, pero la abreviatura más común es HS Small. Hardening Soils Model with Small Strain. Es un nombre más largo todavía que no me acuerdo en este momento. Demasiado largo, se abrevia de esta forma. Entonces lo que cambia más que nada es esta zona inicial. Y al cambiar esta zona inicial cambia lo que define como elasticidad. Esta etapa inicial de bajas deformaciones la va a calcular con un modelo elástico. Un modelo elástico no lineal, entonces no va a ser una recta perfecta. Es un modelo elástico no lineal, pero es elástico. Y está para suplir justamente esto, va a tener este comportamiento en esta zona inicial de bajas deformaciones y después se va a acoplar con HSM, haciendo una función partida. Este es el mayor cambio que tiene HCS respecto a su predecesor, pero ya que estaban cambiándole cosas, le cambiaron cómo funciona la regla de flujo, cómo calcula la dilatancia. No es igual que HCM, aprovecharon y cambiaron esto. Pero lo importante es cómo cambia elasticidad. Todo el resto queda igual, justamente es un rango elástico inicial y después sigue con la función de endurecimiento que teníamos antes, con un phi movilizado que sigue la hipérbole de Duncan y Chang. Sigue siendo Mort Coulomb, la resistencia máxima, y el CAP sigue exactamente igual para lo que es comportamiento a compresión. Entonces, esto es lo que hace HCS y ahora entramos en mayor detalle. ¿Alguna consulta de hasta este punto o sigo adelante con HCS? Solo para confirmar, Felipe, el HSM consideraba, al estar basado en la hipérbola, consideraba elastoplasticidad o plasticidad con endurecimiento desde el minuto cero, y este considera elasticidad lineal para pequeñas deformaciones y luego ya considera la plasticidad con endurecimiento, ¿cierto? Sí, no elasticidad lineal, pero elasticidad. O sea, elasticidad no lineal, pero elasticidad. O sea, no es la misma recta, pero es una función elástica que va y vuelve por la misma curva sin deformaciones plásticas. Perfecto, gracias. Y eso es una enorme diferencia en ciertos casos puntuales. A veces el modelo no es tan distinto, pero esa pequeña diferencia genera diferencias importantes. Para entrar entonces más en detalle con esto, hace eso, básicamente eso es lo que hace. El tema es que al hacer eso cambiaron varias cosas. Ahora, nuestro modelo a bajas deformaciones es elástico. Entonces, inicialmente, acá, va a arrancar con una rigidez elástica inicial. Y como arranca con una rigidez elástica inicial, requerimos un nuevo parámetro material, que es el G0ref, que es la rigidez inicial que tiene nuestro material. HSM tenía rigideces E50, EUR y edométrica. HS Small se le agrega una cuarta rigidez, no me sale levantar ese dedo, una cuarta rigidez
que es el G0R, que es la rigidez ahora en dirección de corte. Lo mismo que siempre, una rigidez a presión de referencia que representa la rigidez inicial elástica del material. Entonces tenemos un parámetro nuevo, arranca con una rigidez según este parámetro, que es mayor que las otras rigideces, y lo otro que hicieron fue que ahora la descarga, que antes la descarga seguía el EUR, ahora la descarga y recargas se hace siguiendo la pendiente de esta rigidez elástica. Es decir, tenemos una alta pendiente inicial, cargamos hasta cierto punto, queremos descargar y esta descarga no es lineal, es una curva, ahora vemos cómo cambia esta curva, pero es una curva de este estilo, donde la tangente inicial, o sea, cómo arranca esta descarga y cómo arranca la recarga, cómo empiezan esas trayectorias, son según nuestra rigidez elástica. No solo cambia lo que pasa en el principio, sino que también cambiaron carga y descarga. Y ahora la carga y recarga hace un ciclo de esta forma, que es un ciclo histerético, y eso va a generar consecuencias si tenemos cargas cíclicas, que no hablamos en este curso, y sí hablamos en Geotécnica Numérica 2. Entonces, si alguien cursa Geotécnica Numérica 2, vamos a hablar más de este ciclo histerético porque es importante justamente para modelar problemas dinámicos. Pero sepamos que también cambia carga y recarga. Y ahora esta pendiente inicial es el GWR. Entonces, arranca con una rigidez inicial, que es ese valor que es 0 ref, pero esa rigidez no es elástica, o sea, ese tramo inicial no es lineal, quise decir, sino que este tramo inicial, la tangente es el G0, pero después usa una relación hiperbólica de este estilo. Y entonces empieza con una alta rigidez a pequeñas deformaciones que usa como valor tangente de salida este G0. Y esta gran rigidez inicial la usa únicamente a baja deformación. ¿Qué es baja deformación? Se lo vamos a dar nosotros informando el gamma 0,7. Ese es un parámetro material que le tenemos que decir nosotros y es justamente, nosotros les decimos qué es baja deformación. Siempre que el gamma sea menor que este gamma 0,7, perdón, siempre que este gamma sea menor a este gamma 0, lo dije mal. Siempre que nuestra deformación sea menor a una función que depende del gamma 0,7, se va a comportar con un modelo con alta rigidez inicial, con esa alta rigidez inicial. El gamma 0,7 representa el valor de la deformación en el cual perdemos el 70% de nuestra rigidez. O sea, este gamma 0,7 es un parámetro material, que es qué valor de gamma tenemos que tener para perder el 70% de nuestra rigidez. A eso me refiero. Hace una diapositiva vimos el G0 dividido G versus gamma, y justamente el gamma 0,7 es el punto en el cual perdíamos el 70% de la rigidez. Eso es gamma 0,7, depende de nuestro material. Es bastante difícil de calibrar en general por falta de datos. Muy pocas veces tenemos la curva real de nuestro suelo, de la degradación de la rigidez de nuestro suelo para poder calibrarlo, pero eso es este parámetro material. Y utilizando este parámetro material, calcula hasta qué punto tenemos pequeñas deformaciones. Entonces, a bajas deformaciones tenemos esta gran rigidez y luego se va a acoplar con la pendiente de HSM. Bien, entonces cambia rigidez inicial grande, a su vez vuelve dos diapositivas para atrás. Como les dije, la rigidez elástica es
esta tangente y estas tangentes. Y como ahora la descarga ya no es una recta, lo que tenemos es que la descarga se modela un poco más compleja. La descarga tiene una pendiente inicial, que es función de nuestro G0. Ahí intenta decir G0. Y después una pendiente media. Nuestra descarga tiene una pendiente media que es función del EUR. El EUR ya no es más la rigidez de descarga, sino la rigidez media o promedia durante una descarga. La descarga ahora está caracterizada nuevamente por tanto la rigidez elástica inicial como el EUR. Entonces, este EUR es una rigidez media de descarga. Cambia la definición de EUR, pero está no tan lejos de lo que era antes. Pero es un EUR distinto. Como dije antes, el sector del endurecimiento es la misma que antes, o sea, esto lo podríamos haber buscado mejor, pero tiene una hipérbola hasta el gamma 0,7 y a partir de ese gamma 0,7 continúa con la misma hipérbola de Duncan y Chang, que es una función partida, con esto es lo mismo que vimos antes, y el resto del modelo es lo mismo, excepto, como dije, el tema de la regla de flujo. Cuando aprovecharon y cambiaron la rigidez elástica, aprovecharon y cambiaron ligeramente cómo calcula la regla de flujo, que voy a nuevamente pasar medio rápido, igual que cuando expliqué HSM, para no aburrirnos, pero básicamente hace algo similar a antes, pero haciendo una función partida para calcular dilatancia y regla de flujo. O sea, la regla de flujo son las deformaciones plásticas y cuánta deformación plástica está asociada a nuestra dilatancia. Entonces, cómo va calculando la contracción y la dilatancia, lo va cambiando y haciendo una función partida. Los datos de entrada son los mismos que tenía HSM, o sea, le tenemos que dar un ángulo de fricción y una dilatancia máxima que tiene nuestro material. Conociendo el ángulo de fricción y la dilatancia, o sea, todos estos son los mismos, todos deberían ser CB. Conociendo estas cosas, vincula, mentira, este es el movilizado y este es el CB. Va calculando nuestra dilatancia. Y lo que fija es un límite a nuestra contracción, o sea, una contracción máxima, y una contracción máxima quiere decir una dilatancia mínima. La dilatancia negativa es contracción, entonces limita la contracción con una dilatancia mínima. Después va aumentando, o sea, esta contracción es la contracción mínima, va reduciendo la contracción o aumentando la dilatancia, usando el phi movilizado que usaba HSM, o sea, esta es la parte igual que lo que usaba HSM, la forma de calcular nuestra dilatancia movilizada no cambió, pero usa esta función únicamente en el rango contractivo, y cuando pasa el rango dilatante, va calculando otro phi movilizado calculado con otra ecuación, hasta que llega a nuestra dilatancia máxima, y ahí llega a dilatancia máxima. Es decir, tiene un valor mínimo, tiene una cuenta para calcular el phi movilizado en zona de contracción y otra cuenta para el phi movilizado en zona dilatante. Recuerden que, por ejemplo, un triaxial, siempre el triaxial inicialmente contrae, entonces el triaxial inicialmente está acá, inicialmente contrae, hasta que eventualmente empieza a dilatar, llega a una dilatancia máxima y deja de crecer. El problema de esto es que esta dilatancia no debería sostenerse infinita en el tiempo, y estos modelos tienden a mantener una dilatancia infinita en el tiempo. O sea, el suelo deja de dilatar una vez que ya dilató, que no puede expandir su volumen. Pero bueno, cambiaron un poco cómo calculan la regla de flujo. Lo más importante es lo que dijimos antes. Lo bueno de estos cambios es que ahora, como cambió cómo calcula la rigidez inicial,
podemos tener un modelo que capta correctamente rigidez inicial y que capta correctamente la rigidez en el rango de endurecimiento. Si se acuerdan, esta misma imagen cuando hablábamos de los modelos previos, lo que solíamos hacer es justamente tener que poner algo así y así. Un poco mejor tendría que haberlo dibujado, y así. Que teníamos que ponerle una rigidez inicial no buena para poder captar bien la zona de endurecimiento. Ahora con un solo modelo, como tenemos una fórmula para bajas deformaciones y otra zona para grandes deformaciones, para no bajas deformaciones, no son grandes, pero no son bajas, la misma función capta el comportamiento completo del material y entonces HS small hace todo lo que hacía Morculón pero mejor y hace todo lo que hacía HSM pero mejor. A costa de dos parámetros materiales extra, que es el G0ref y el gamma 07. Bien, a partir de acá, un par de ejemplos de calibración de HSM y algunos ejemplos de cómo se separa con de HCS y cómo se separa HCS de HSM. Acá, por ejemplo, como el HS Small fue utilizado para calibrar las arcillas del Pompampiano. El ejemplo tiene sus años y yo estoy convencido de que hoy en día se lo damos a Tazo y te busca una mejor solución. Pero el ejemplo está para mostrar que cuando estamos calibrando estas arcillas del Pompampiano, tenemos que ver en qué rango queremos calibrar, porque muchas veces no podemos calibrar correctamente el comportamiento en cualquier rango de presión. Tenemos 3 ensayos traxiales que están con línea llena, uno a 50 kPa de confinamiento, uno a 100 y otro a 200. Se calibró HSS para captar el comportamiento a bajo confinamiento y lo capta bien. Cuando pasamos ya a la comparación, por ejemplo, contra el 100 kPa, rango inicial está bien y resistencia, bien. El modelo y el ensayo se parecen en bajos valores y en altos valores, pero cuando pasamos a la muestra de 200 kPa, lo que predice el modelo está muy lejos de lo que da el ensayo. Nunca estamos seguros si esto es culpa del modelo o culpa del ensayo. Los ensayos de laboratorio, por más que deberían representar la realidad, no siempre la representan. Es muy fácil hacer mal un ensayo de laboratorio. Es muy, muy fácil hacer mal un ensayo de laboratorio. Entonces no hay que confiar ciegamente diciendo esto es lo real y esto es lo que me dio mi modelo, porque no sé si esto es lo real, no sé quién hizo ese ensayo, pero podría llegar a estar mal. Lo importante es que cuando calibramos bien cierto rango, a veces calibramos mal otros rangos. Depende del material, depende de la calidad de los ensayos. Y en este caso particular, cuando justamente vemos la trayectoria ahora en PQ, esto es un rango, es un ensayo drenado. El ensayo drenado debería salir en una pendiente perfecta 1:3. Cualquier ensayo drenado de laboratorio, de numérico, debería salir con una pendiente perfecta de 1:3. Vemos que salen más o menos con una pendiente 1:3. Y el valor último al que llegan debería representar el estado crítico. El estado crítico es lo que llamamos nuestra resistencia final, que es este punto y este punto. Nuestro ángulo de fricción a volumen constante. Y vemos que este punto y si vemos solo el laboratorio, vemos que este punto y este punto se alinean en una recta, mientras que el tercer ensayo de laboratorio no se alinea con esa recta. Y por eso es que nuestra simulación parecía sobrepredecir la resistencia en el caso de 200 kilopascales de confinamiento. El modelo HSS está condenado a llegar a este valor y usa el mismo ángulo de fricción independientemente de la presión. Y esta arcilla, asumiendo que está bien hecho el ensayo de laboratorio, tiene un distinto comportamiento en esta presión que en esta presión.
Probablemente o posiblemente, mejor dicho, no conozco el ejemplo, no estuve en este proyecto, posiblemente porque era una arcilla, la arcilla estaba sobreconsolidada. Cuando está sobreconsolidado, el ángulo de fricción a bajas presiones es mayor que el ángulo de fricción a altas presiones. Igual, viendo el ensayo, nuevamente no sé este ensayo, es raro porque tiene un phi de 21, que es un ángulo bastante curioso para decir que es 21. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Cuando calibren, piensen en qué rango quieren calibrar, contra qué ensayo quieren calibrar, cuál es el más confiable, porque no van a poder calibrar todos los ensayos. Nunca le van a poder pegar perfectamente a todas las curvas. Cuando ahora pasamos a querer comparar HSM con HSS, acá nada es laboratorio, los dos son numéricos. Línea llena HS small, línea punteada HSM. Vemos que sí, o sea, no tienen los mismos parámetros, fueron dos calibraciones hechas para obtener la misma curva. Vemos que las dos curvas se parecen bastante. HSM y HSS en una trayectoria traxial no es tan distinto entre sí. En este rango, el HS small está quedando por debajo del HSM, compensado porque en este rango HS small está quedando por arriba del HSM. Nuevamente se buscaron dos calibraciones distintas, tampoco tan distintas, pero distintas, para que ambas sigan más o menos la misma línea. Podemos llegar a la misma resistencia final. La deformación a la que llegamos a esa resistencia la podemos hacer coincidir, pero cuando hacemos coincidir estas cosas, como justamente HS small a bajas deformaciones es más rígido, y acá hay un zoom, como HS small a bajas rigideces es más rígido, cuando vamos a deformaciones más grandes, queda por debajo que la otra para buscar en promedio el mismo comportamiento. Lo otro que podemos ver acá es justamente la diferencia, el quiebre que tiene el HS small. HS small a bajas deformaciones tiene esta rigidez elástica y después función partida arranca con la hipérbola de Duncan, con la formulación de la hipérbola de Duncan y Chang-Kessler. Tiene un rango elástico inicial muy rígido y después sigue con la hipérbola de Duncan y Chang. Para hacer esta calibración, el E50 de los dos modelos no es el mismo. O sea, no son los mismos parámetros agregando simplemente un G0 inicial. Porque cambia, justamente como cambiamos este tramo inicial, tenemos que ajustar el E50 en lo que continúa del modelo. Y por eso no podemos hablar de un E50. Este material, esta arena, no tiene un E50. Cuando queremos calibrar la arena con HS small, calibramos un E50. Cuando lo queremos calibrar con HSS, calibramos otro E50. No van a diferir enormemente, pero no podemos hablar que esas cosas son parámetros materiales del material en sí, son parámetros materiales de este modelo para esta calibración, en este caso, bajo estas condiciones. Bien, avanzo. El parámetro K0NC, así como estaba en HCM, sigue estando en HS Small. Tiene el mismo significado que en HS Small. Lo que voy a hablar ahora no es particular del modelo, pero aprovechamos ahora para profundizar sobre el K0. Y lo que estamos viendo acá son distintas trayectorias para una misma presión, cambiando el K0 del modelo. No solo el K0 del parámetro material, sino justamente haciendo un triaxial con distinta, partiendo de un valor K0 y no isotrópicamente consolidado. Cuando nosotros cambiamos el punto de partida, justamente este punto se me mueve cada vez más para arriba, isotrópicamente consolidado arranco en el 0, con un Q igual 0. Si arranco anisotrópicamente consolidado, arranco con un Q. Y vemos cómo, si yo cambio ese valor inicial K0 y el parámetro K0 en HS small,
Cambia la curva, no es la misma curva, pero todas las curvas se parecen bastante. Es decir, cambiar el casero en este modelo no cambia significativamente la diferencia entre Q en la curva Q epsilon, no cambia en absoluto la resistencia final, porque siempre va a morir al mismo criterio de fluencia, al mismo estado final. Acá no es donde cambia casero. Casero lo que cambia es en trayectorias de compresión y en deformaciones volumétricas. Si a este mismo ensayo yo le quiero calcular ahora las deformaciones volumétricas, concentrémonos únicamente en el rojo. Esto es la misma presión inicial cambiando casero. Al cambiar casero, cambia la contracción que genera cada caso. Es decir, un casero más alto contrae más que un casero más bajo. Entonces, el K0 justamente afecta no la trayectoria de corte, sino las trayectorias asociadas a compresión. La trayectoria de compresión es la que está asociada a cambios volumétricos. Entonces, si vemos cambios volumétricos, los cambios volumétricos cambian cuando cambio el K0. Lo otro que cambia es justamente la trayectoria de compresión a lo largo de esa consolidación anisotrópica. Cuando yo consolido anisotrópicamente, consolido con cierto valor de K0, y a medida que voy bajando ese K0, ese punto se me mueve cada vez más para arriba. Isotrópicamente consolidado lo tengo acá. Justamente esto es 200 kPa, ¿sí? Esto debería quedar acá. Acá es isotrópicamente consolidado. A medida que consolido anisotrópicamente con un K0 más bajo, me va subiendo. O sea, consolidación isotrópica es K0 igual a 1. Esto es lo que hace el señor casero, y esta trayectoria es importante porque fíjense que lo que genera es que durante la compresión un casero más bajo cada vez me acerca más a mi superficie de fallo. Entonces no solo es importante el casero por su significado en compresión, por su significado en deformación volumétrica, sino que también afecta eventualmente el comportamiento en corte porque me va cambiando qué tan cerca me acerco a mi fallo. Bien, esto hace casero. Como ya dijimos, ya dije hace un ratito, cuando yo paso de HCM a HC small, cambia la formulación. Y como cambia la formulación, el significado del EUR y el E50 y estos valores no son exactamente lo mismo. Para la calibración anterior, donde yo estaba comparando HCM con HSS para que la curva en promedio sea la misma, tengo que ajustar ligeramente estos resultados, y como hice esto, para no solo en un triaxial, sino que en cualquier modelo que haga, para que el resultado sea similar, el EUR que le doy a HSM debe ser mayor al EUR que le doy a la HS Small, para justamente compensar estas diferencias que tienen los modelos en el significado que tenía el EUR antes y después. Así como cambio ligeramente EUR, también tendría que cambiar un poco, en menor medida, pero también tenemos que cambiar el E50. No tiene el mismo significado. Y creo que últimos comentarios respecto a lo que es el gamma 07. El gamma 07 es el valor de entrada que le damos para cambiar del rango elástico al rango plástico. Este gamma 07 es un valor pequeño, a veces difícil de calibrar, pero si no lo podemos calibrar bien, hay que tener un poco de cuidado de qué número le ponemos, porque si el valor que le damos al gamma 07 es muy alto, justamente el modelo no termina entrando en este rango plástico, porque es tan alto el gamma 07 que no llega a activar la trayectoria de compresión, que no llega a tocar, no llega a movilizar mi superficie de fluencia en compresión. Y si yo no toco la superficie de fluencia en compresión,
no activo la parte, o sea, no toco el CAP, no activo la parte de mi modelo que empieza a captar correctamente compresión, o sea, que empieza a modelar la compresión utilizando rigideces edométricas y utilizando todo el beneficio que me da ese CAP. Entonces, si el EUR, si el gamma 07 es muy alto, me pasan estas cosas, donde dos gamma 07 me dan el mismo comportamiento a compresión. Acá estoy cambiando una rigidez, estoy haciendo una trayectoria edométrica y ambos me dan el mismo valor en trayectoria edométrica, porque como el gamma 07 fue muy alto, nunca activó la parte edométrica y simplemente se comportó en este rango elástico. Si el gamma 07 es más chico, como es más chico lo activo y ahora sí vemos la diferencia entre cierta rigidez y una rigidez más baja. Bajo la rigidez edométrica y como yo esperaría, en una trayectoria de compresión es más flexible. Entonces, cuando calibro este gamma 07, tenemos que tener cuidado de calibrarlo no solo para la trayectoria de corte, sino ver qué resultado me está dando en la trayectoria de compresión y no asumir que la trayectoria de compresión se va a mover con el edométrico, porque si este es muy alto, no activé mi edométrico. Y creo que ahora vamos a la última diapositiva de la presentación, si no recuerdo mal, que es ventajas y desventajas como siempre. Las ventajas es predice mejor los problemas estáticos, o sea, tiene todo lo bueno que tenía HSM, pero mejor, porque capto también correctamente las rigideces en bajas deformaciones. ¿Cómo? Tiene mejor rigidez en varias bajas deformaciones, es mejor para simular procesos constructivos. Hay muchas etapas de los procesos constructivos que no activan plastificación. O sea, durante la construcción no tiendo a tener muchos puntos plásticos y las solicitaciones que tienen este muro dependen enormemente de las rigideces de este suelo. Y si durante la construcción estoy trabajando en bajas deformaciones, el resultado de las solicitaciones durante procedimientos constructivos cambia mucho si utilizo, en ciertos casos, cambia mucho si utilizo HSM que HS Small. HS Small lo hace mejor. Y el otro beneficio que tiene HS Small es que permite dominios más pequeños cuando hago nuestro problema. Si recuerdan, el tamaño que tienen que tener el dominio es el tamaño máximo de la geometría, el tamaño máximo de la malla que estoy mallando. Tiene que ser un tamaño tal que en el borde del modelo no tenga tensiones y deformaciones altas. Prácticamente debería ser nulas las tensiones y las deformaciones. Si mi modelo es HSM, como el modelo es más flexible, lo que termina pasando es que cuesta más tener bajas deformaciones, porque es más rígido. Una tensión no tan alta genera deformaciones no despreciables. Entonces tengo que agrandar más y más el modelo hasta que eventualmente llego a bajas deformaciones. Cuando yo paso a HS Small, como todo este sector del modelo es más rígido, genera que las deformaciones se vuelvan más pequeñas más rápido y por lo tanto pueda utilizar una malla más chica, una geometría más chica, lo cual me permite o tener menos elementos o tener la misma cantidad de elementos pero concentrarlos en donde yo quiero, por achicar geometría. Bien, estas son las ventajas, es mejor que HSM, pero hace más o menos lo mismo que el HSM. No es un modelo de estado crítico, o sea, evoluciona la deformación, calcula la deformación volumétrica, pero no tiene la relación de vacíos como parámetro de estado. No calcula relación de vacíos. Puedo yo calcular cambios en deformación volumétrica y conociendo la deformación, el delta de formación volumétrica, estimar delta de E, pero el modelo en sí no sabe lo que es relación de vacíos. Y como no sabe lo que es relación de vacíos, no es que llega realmente a un estado crítico. No es un modelo basado en estado crítico, como sí hay otros modelos más avanzados que hablamos en geotecnia numérica 2.
como la formulación es la misma, no tiene anisotropía, la rigidez es la misma en dos direcciones, la resistencia es la misma en dos direcciones. Cuando aplasto en una dirección, no endurece isotrópicamente y los modelos no endurecen isotrópicamente. Este modelo no tiene anisotropía, pocos modelos lo tienen. Y el otro problema que tiene es que este modelo no tiene efecto de edad, no tiene cambio de rigidez ni cambio de resistencia con el tiempo y por lo tanto no tiene comportamiento viscoso, no tiene fluencia lenta, no tiene comportamiento reológico que tienen muchos suelos. Pero, en general, es un modelo bastante amplio. En la gran mayoría de los casos, el mejor modelo que tenemos disponible es el HS Small. Tiene sus limitaciones, pero es, creo que hoy en día, uno de los modelos más flexibles, más útiles que tenemos. Por último, simplemente porque esto lo vamos a utilizar en el TP3, que creo que hablamos la semana que viene. El TP3 es un TP de excavaciones. Modelar una excavación con un muro y con anclajes. Para ese TP, ese TP está pensado en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es, o sea, el centro de Buenos Aires, capital, Buenos Aires y muchos kilómetros para allá, llegando hasta Rosario prácticamente. El suelo nuestro es el pampeano y es todo bastante uniforme, donde tenemos un suelo que es un pampeano, que es una arcilla cementada. Abajo de ese suelo de arcilla cementada tenemos una arena, que es el puelche, que es en realidad un acuífero a presión. O sea, tenemos una arena llena de agua, que si excavamos y lo tocamos, nos sale el agua y nos genera un problema. Y para la mayoría de los problemas tenemos pampeano y puelche. Abajo, eventualmente, si siguen bajando, tenemos unas arcillas azules, pero generalmente es difícil llegar a 40 metros de profundidad y llegar a las arcillas. Entonces, la mayoría de nuestros problemas en esta ciudad, donde yo prácticamente nunca trabajé, casi no hice nada en Buenos Aires, lo que tenemos es un pampeano y un puelche. Y lo que vamos a modelar en el TP3 es el pampeano y el puelche, y acá tienen parámetros de ese suelo elegidos por geotécnicos de esta zona, tentativos, muy tentativos, y más o menos andan por ahí, pero decir que se separa realmente en todos lados en un superior, medio, inferior, debatible, pero bueno, tenemos un suelo que es así y lo vamos a utilizar para el TP3. Y de paso tienen valores que uno esperaría que podrían llegar a tener arcillas cementadas de un suelo para lo que es el HS Small. ¿Alguna consulta? Creo que con esto terminamos HS Small. ¿Consultas? Bien, si no hay consultas, aprovechando que terminé 9 minutos antes, hacemos un intervalo y a las 6 seguimos con Alejo con justamente modelización de excavaciones y los temas que vamos a empezar a ver a partir de ahora para aplicarlos en el TP3 que veremos la semana que viene. Hacemos un intervalo de 8 minutos y nos conectamos a las 6 con la esperanza de que Alejo se conecte a las 6. Nos vemos en un ratito. Gracias, Felipe. Nos vemos enseguida.